Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros habíamos iniciado con las perspectivas unitarias, al menos, que buscan reconstruir y buscan darnos un concepto de lo que es responsabilidad. Así nosotros analizábamos la perspectiva de Hans Kelsen. Hans Kelsen, como habíamos dicho, nos manifiesta que la responsabilidad es una reacción ante el incumplimiento o ante el quebrantamiento de una norma jurídica. La norma jurídica, según Hans Kelsen, nos establece ciertas obligaciones con las que tenemos que cumplir. Y ante el incumplimiento de estas obligaciones es que surgiría la responsabilidad como una sanción, como una reacción, ¿cierto? Habíamos visto que la perspectiva de Kelsen era considerada una perspectiva incompleta por sus críticos, debido a que no podía comprenderse dentro de esta perspectiva a la responsabilidad objetiva. Nosotros ya hemos visto que la responsabilidad objetiva implica una reparación del daño, inclusive por un hecho que pudiera llegar a ser totalmente lícito, ¿no? Entonces, esa era la crítica que se realizaba. En la responsabilidad civil objetiva no necesariamente estamos ante una reacción, nos dicen entonces los teóricos, y por eso no podría comprenderlo, ¿no? No podría comprenderse la perspectiva de Hans Kelsen. La perspectiva de Hans Kelsen no podría comprender la responsabilidad objetiva, por tanto, sería insuficiente. Sin embargo, estaba muy cerca de darnos una perspectiva que pueda abarcar todo. Posteriormente hemos visto que hay otra teoría unitaria, que es la teoría de la responsabilidad como consecuencia jurídica. El problema de esta, habíamos manifestado, es que la misma implicaría lamentablemente un concepto muy genérico, ¿no? Es decir, si nosotros decimos que la responsabilidad es una consecuencia jurídica, lamentablemente no estamos realizando una diferenciación de otros institutos jurídicos como pagar impuestos, como cumplir cualquier otro tipo de obligación. Y no toma en cuenta entonces aspectos importantes como el daño, como la culpa, como el reproche que se realiza, ¿no? Entonces es incompleta, decíamos. Una vez que nosotros hemos revisado las teorías unitarias, corresponde analizar las teorías plurales, el modelo plural del concepto de responsabilidad. Cuando nosotros hablamos de un modelo plural del concepto de responsabilidad, estamos ante perspectivas que, en primer lugar, reconocen que hay pluralidad de sentidos o significados de la responsabilidad, ¿no? Y lo que busca entonces es mediante esas manifestaciones de la responsabilidad, buscar si existe algún elemento común y de esta manera acercarnos al concepto de responsabilidad. Entre estas perspectivas, nosotros encontramos la perspectiva de Herbert Lionel Adolphus Hart, ¿no? H.L.A. Hart, y de Alf Ross. El día de hoy vamos a analizar la perspectiva de Herbert Hart. Herbert Hart, como podrán ver en esta pequeña narración, nos dice que hay diferentes perspectivas de lo que es la responsabilidad. Y nos cuenta una historia entonces del capitán de un barco en el cual se pueden evidenciar diferentes sentidos de lo que es la responsabilidad. Él nos dice textualmente o nos cuenta textualmente la siguiente historia, cito textual. Como capitán de un barco, X era responsable por la seguridad de sus pasajeros y carga, pero en su último viaje se embriagaba todas las noches y fue responsable de la pérdida del barco con todo lo que llevaba. Se rumoreaba que estaba loco, pero los médicos lo encontraron responsable de sus acciones. Durante el viaje, X se comportó muy irresponsablemente y varios incidentes que tuvo en su carrera demostraron que no era una persona responsable.
El capitán siempre sostuvo que fueron las tormentas excepcionales las responsables de la pérdida del barco, pero en un proceso judicial que se le siguió, fue encontrado responsable por la pérdida de vidas y bienes. Todavía vive y es moralmente responsable de la muerte de muchas mujeres y niños. De lo manifestado, estimados estudiantes, se pueden encontrar 4 significados de lo que es la responsabilidad. En primer lugar, Hart distingue una role responsibility o responsabilidad como rol, que vamos a analizar en un momento, que se va a referir al papel que uno debe desempeñar según las funciones, según cómo desarrolle eh, según el rol asignado, ¿no? El mismo nombre lo dice. Tenemos la causal responsibility o la responsabilidad como relación causal. La responsabilidad como relación causal se va a referir a una relación de causa y efecto, ¿no? Vamos a analizar en un momento más. Y va a ser neutral a diferencia de las otras formas de entender la responsabilidad. Tenemos la capacity responsibility o responsabilidad como capacidad o estado mental, que se va a referir a un estado psíquico, es decir, al entendimiento que pueda tener. Si una persona entiende las consecuencias de sus actos, entonces será responsable de los mismos. Finalmente tenemos la liability responsibility o la responsabilidad como sancionabilidad, que es el significado más jurídico o que tiene un sentido más jurídico de estos 4. Según Hart, estos 4 sentidos o significados de lo que es responsabilidad, juntos, obviamente no todos juntos, pero sí juntando algunos, nos van a ayudar a comprender cada significado de responsabilidad, o sea, cada forma de responsabilidad. Eso lo vamos a ver después de explicar cada uno. La responsabilidad como rol se va a referir a las obligaciones o funciones que derivan de un cargo, relación o papel. Eso es al menos lo que nos aclara Carlos Santiago Nino, un jurista argentino. Nosotros, estimados estudiantes, como estudiantes de derecho, como estudiosos del derecho, tenemos, por ejemplo, la responsabilidad de leer textos sobre derecho, ¿no? Leer textos sobre derecho. Esa es la responsabilidad como rol. El rol que te da la sociedad te implica ciertas funciones, ciertos papeles que tú tienes que desempeñar. Ustedes, entonces, como estudiantes de derecho, tienen el papel de estudiar, de asistir a clases sincrónicas para poder comprender de mejor manera los materiales, de realizar las tareas. En estos casos, la expresión es responsable perfectamente puede sustituirse por asume la obligación de. Entonces, según el rol que uno tiene, se va a comprometer a ciertas actividades que tiene que desarrollar, ¿verdad? Esto en el trabajo igual. Si es que tú trabajas de policía, tendrás pues que cumplir con tendrás que velar por la seguridad de los ciudadanos. Si tú trabajas como médico, tendrás que brindar también, cumplir con el juramento hipocrático que has realizado, ¿verdad? Entonces se refiere a obligaciones y funciones adquiridas por desempeñar un rol específico. Implica obligaciones con cierto margen de decisión, no cualquier obligación, ¿no? No es cualquier obligación en la que te obliguen, tiene que haber un margen de decisión. Si hay ese margen de decisión, entonces uno puede ser responsable. Si uno no tenía otra opción, por ejemplo, más que realizar el acto, entonces no es responsable porque no tenía esa posibilidad de decisión. Uno es responsable siempre y cuando tenga esa posibilidad de decidir. ¿Lo ven? Entonces ese es el primer significado de la responsabilidad que identifica Herbert Hart. También tenemos a la responsabilidad como relación causal. Esta se va a referir a la relación entre un hecho y sus consecuencias. Se usa en relación a actos humanos o situaciones provenientes de la acción de animales o de una cosa o fenómeno. El empleo de este sentido, estimados estudiantes, carece de toda carga valorativa. Se va a referir a simplemente las relaciones de causa y efecto, ¿no?
a una matiz descriptiva, digámoslo así. Por ejemplo, tengo un moretón en la pierna porque, ¿cuál es la causa? O sea, la causa va a ser de esto eh, que una persona chocó conmigo. Esta persona es responsable porque chocó conmigo y me generó ese morete. Pero todavía no estamos diciendo en esta descripción, si se dan cuenta, que es culpable. Cuando vemos la culpabilidad, nosotros analizamos a la persona que ha generado el daño. En este caso solo estamos describiendo, ¿no? Esta persona chocó conmigo y me generó un moretón. ¿Se entiende? Esa es una descripción. No estamos diciendo esta persona es culpable. Cuando, en cambio, cuando nosotros analizamos las circunstancias de esa persona, digamos, cuando decimos, esta persona estaba corriendo y además ha sido imprudente porque no se ha fijado, cualquier otra persona se hubiese fijado, entonces es culpable, esa es otra cosa, ¿no? Ese es un análisis que no es neutral porque ya estamos valorando y estamos diciendo que esa persona ha tenido una actitud reprochable. Pero cuando hablamos de responsabilidad como relación de causalidad, simplemente estamos refiriéndonos a la responsabilidad como una relación de causa y efecto. ¿No ve? Por ejemplo, esta persona, o bueno, la casa se derrumbó por el hecho de una tormenta, imaginemos, ¿no? Entonces ahí hay una relación de causa y efecto. La causa ha sido la tormenta para que se derrumbe esa casa. ¿No ve? La tormenta fue responsable de la caída de esta casa. Entonces es un segundo significado. Tenemos además la responsabilidad como capacidad o estado mental. Esta concierne a la plenitud de conciencia sobre los actos y sus consecuencias. Esto se va a referir ya un poco a este reproche, ¿no? Si alguien es consciente de sus actos, entonces puede tener las consecuencias, puede atribuírsele las consecuencias de los mismos. La responsabilidad se da en estos casos cuando existe conciencia. Cuando uno es consciente de las consecuencias que puedan generar sus actos, entonces se le puede decir que es responsable, ¿no? A un animalito, por ejemplo, que hace sus necesidades en casa, ¿se le podrá decir que es responsable de lo que ha hecho? ¿Qué opinan? No, ¿no ve? Es imposible decirle aquello. ¿Por qué? Porque no tenía conciencia de sus actos. Simplemente el animalito actúa en mérito al instinto que tiene y a las necesidades que tiene. Nada más. Entonces, no podría ingresar. Si un menor de edad, si un niño se lleva, un niño de, imaginemos, 3 añitos, se lleva un juguete de una juguetería, ¿será responsable? ¿Qué opinan? No, ¿no ve? Porque todavía no tiene plena conciencia de sus actos que está realizando. Es por eso que vamos a ver nosotros que cuando hablamos de ese menor de edad hay más una responsabilidad como rol. El responsable será el padre. ¿Por qué? Porque él tenía un rol de cuidado respecto al menor. ¿No ve? Entonces, es bien interesante estas perspectivas de Hart. Si bien no son jurídicas a cabalidad las tres primeras, tienen relación con la responsabilidad jurídica, que vamos a ver en la liability, responsibility, la responsabilidad como sancionabilidad. Entonces, los estados mentales serán el dolo y la culpa, al menos para poder establecer que una persona es responsable. El dolo, que implica la intención plena de generar ese daño, y la negligencia, que implicará una impericia, que implicará inobservancia de ciertos aspectos, pese a haber tenido ese deber de cumplir, ¿no? Con esos aspectos, a ese deber de observancia de esos aspectos. La responsabilidad finalmente puede tener un significado de sancionabilidad. Esto se refiere al significado de responsabilidad como imputabilidad legal, propiamente dicha, es decir, que se le puede atribuir a una persona las consecuencias jurídicas establecidas en la norma, ¿no? Que deriva de un acto ilícito. La utilización de este concepto de responsabilidad es la más jurídica de las mencionadas. Según Hart, es el concepto más complejo, ya que mínimamente va a requerir la constatación de
estos elementos, ¿no ve? Para aquella responsabilidad jurídica se va a requerir de responsabilidad como rol, por ejemplo, en el caso de los padres que tienen que cumplir el cuidado de sus hijos, o los dueños de mascotas que tenemos el rol de cuidar de las mascotas, o bueno, o tenemos el rol de asumir los daños que generen las mascotas. La responsabilidad como relación de causalidad, si uno es causante del daño, uno tiene que ser responsable también del daño, al menos en la responsabilidad civil objetiva, ¿no? La responsabilidad como capacidad o estado mental, es decir, que se le pueda reprochar a alguien por la conciencia que tiene de sus actos. Entonces, la responsabilidad como sancionabilidad ya se va a referir a esas consecuencias jurídicas establecidas por la norma. Esos cuatro serían los significados identificados, los significados que han sido identificados por Herbert Hart respecto de la responsabilidad, y en base a estos, o con base en estos, perdón, es que Hart va a establecer algunas conclusiones, ¿ya? Vamos a realizar un trabajito grupal en un momento más, o bueno, les voy a dejar la consigna para la siguiente clase, pero veamos entonces cuáles son las conclusiones a las que llega Hart. Solo la responsabilidad como sancionabilidad tiene un claro significado moral o jurídico. El resto pueden ser condiciones, ¿no ve? Para que esa consecuencia jurídica o esa responsabilidad como sancionabilidad pueda llegar a ser, pueda llegar a atribuirse a una determinada persona. El resto de los sentidos de la responsabilidad pueden tener relevancia jurídica solo como condiciones para que aparezca la responsabilidad como sancionabilidad. Entonces el esquema es el siguiente, estimados estudiantes. Aquí tenemos una perspectiva de Hart, ¿no? Cómo articula estos significados. Tenemos responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva. ¿Qué distingue? Tenemos en primer lugar la responsabilidad subjetiva directa, ¿ya? Es decir, que se le atribuye las consecuencias, es decir, la responsabilidad que se va a dar en mérito a la culpa a una persona que ha generado un daño. ¿Lo ven? Esta puede ser tanto penal como civil, la responsabilidad subjetiva directa. ¿Por qué? Porque se hace un análisis, es subjetiva porque se analiza al sujeto, ¿no? Se hace un estudio del sujeto y puede ser responsabilidad o civil. Esta va a requerir de, en primer lugar, la responsabilidad como sancionabilidad, es decir, que la norma jurídica establezca esto. Va a requerir además de la responsabilidad como capacidad o estado mental. Porque para que alguien sea responsable dentro de la responsabilidad subjetiva directa, que es una de las formas que reconoce Hart, va a ser necesario que la persona sea imputable, es decir, que la persona pueda responder por sus actos y sea consciente de sus actos, ¿no? Se analiza entonces a la persona, se hace un, ¿cómo diríamos? Se hace un juicio, digámoslo así. Juicio me refiero a una valoración de la persona. Se analiza a la persona y se ve si efectivamente la misma comprendía los actos que realizaba, ¿no? Y tenemos la responsabilidad como causalidad. Para que una persona sea responsable dentro de una responsabilidad subjetiva directa, nos dice Hart, es necesario que sea causante en primer lugar del daño, ¿no? Sea causante de esos hechos contrarios a la ley. En segundo lugar, que comprenda sus actos. Y en tercer lugar, que esto esté establecido por la norma jurídica. Es decir, que hay esa responsabilidad como sancionabilidad. Hasta ahí entonces hemos visto que dos son las condiciones para la responsabilidad como sancionabilidad. También Hart distingue la responsabilidad subjetiva e indirecta. En esta se prescinde de la relación de causalidad. Se prescinde de la relación de causalidad. La norma establece en virtud al papel del sujeto en la sociedad su relación con el agente del daño. Entonces tenemos aquí una preponderancia de la responsabilidad como rol en la responsabilidad subjetiva e indirecta. Es decir, hay ciertas personas que en mérito al rol que tienen de la sociedad, tienen que cumplir y tienen que hacerse responsables de los hechos generados por el rol que desempeñan, ¿no? Los empleados respecto a los empleadores respecto a sus empleados, ¿no? El empleador tiene también ese rol de vigilancia, digamos, sobre su empleado. Reitero, los dueños de mascotas
los padres o los profesores respecto a niños que sean menores de edad o que sean inimputables, tienen pues ese rol de cuidado, ¿no? Y esto junto a la responsabilidad como sancionabilidad va a implicar una responsabilidad subjetiva indirecta, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? La responsabilidad puede ser además objetiva, pero en el caso de ser objetiva, ya no va a importar la responsabilidad como estado mental, ¿no ve? Es decir, ya no hay que analizar al sujeto, ya hemos visto que la responsabilidad objetiva es diferente, responde a el daño es lo más importante de la responsabilidad objetiva y eso lo han visto ustedes en la lectura que han realizado también. La responsabilidad tampoco requiere de la responsabilidad como rol, la responsabilidad objetiva. Entonces, en la responsabilidad objetiva se requiere la responsabilidad como causalidad. Y en mérito a eso es que se le va a atribuir las consecuencias jurídicas. Como pueden ver, Hart identifica en primer lugar las diferentes formas de la responsabilidad, ¿no ve? Y después las articula para ver cómo es que las mismas van concurriendo en determinadas formas de responsabilidad de carácter jurídico. Entonces, esa es la perspectiva de Hart. ¿Cuál es la crítica? La crítica a Hart es la siguiente. Los otros significados de responsabilidad que no sean la liability, responsibility o responsabilidad como sancionabilidad siguen actuando como condiciones para verificar la responsabilidad como sancionabilidad, ¿no? Entonces, son solo condiciones. Esa es la primera crítica. En segundo lugar, parece renunciarse a que en el concepto de responsabilidad se realice cualquier juicio de valor sobre la conducta del individuo. ¿Qué significa esto? Que se le critica a Hart no considerar el reproche al sujeto, el análisis del sujeto como tal, porque Hart dice, lo único que dice es, si el sujeto es capaz de comprender, si ese estado mental permite que el sujeto comprenda, el sujeto es responsable. Pero si se dan cuenta, Hart todavía no analiza si el sujeto efectivamente ha sido negligente o imprudente y no toma en cuenta esos elementos específicos para determinar cuándo es o no responsable, cuándo es o no culpable, ¿no? Cuándo se puede analizar, cuándo puede ser reprochable esa conducta, más allá del entendimiento, ¿no? Finalmente, esto hace que la responsabilidad parezca cualquier otra institución jurídica, nos dicen los críticos, resultando igual a comprar el derecho a contaminar o pagar impuestos. Entonces, cuando Hart nos da estas perspectivas de lo que es la responsabilidad, nos da una perspectiva muy neutral, ¿no? Muy neutral, no considera el reproche que se le debe hacer a un sujeto o el análisis que se debe hacer del sujeto. Básicamente es aquello. La responsabilidad como causalidad, por ejemplo, solo nos dice Hart, bueno, la responsabilidad objetiva, perdón, solo requiere del nexo de causalidad. Entonces, eso sería algo muy similar a comprar el derecho a contaminar, ¿no ve? No se toma en cuenta otros factores que son importantes en la responsabilidad, como vamos a ver nosotros en temas posteriores. Hasta acá entonces vamos a dejar nuestra grabación del día de hoy. Para la siguiente clase, lo que ustedes tienen que hacer es identificar los sentidos de responsabilidad que menciona Herbert Hart en el contenido que está en esta diapositiva, ¿no? En esta historia que cuenta Hart, ustedes van a identificar cada uno de los sentidos. Es decir, van a decir, lo que van a hacer ustedes es decir, bueno, esta primera palabra responsable se refiere, por ejemplo, a role responsibility, ¿no? Ustedes ya identificarán. La segunda palabra subrayada se refiere a, entonces, así sucesivamente. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda respecto a esta perspectiva, yo estoy atento a sus consultas. Tenemos el foro de consultas y también tenemos esta clase. Muchas Licenciado, gracias. Dígame.